Buenos días a todos, ¿cómo les va? Hemos llegado finalmente a la última clase de este curso llamado Las fiestas judías y el Mesías, ¿sí? Hoy la invitación es que podamos reflexionar, profundizar en la fiesta de la Pascua, en el Pesaj, el Seder de Pesaj de los judíos, y ver cómo la última cena y todos los simbolismos que hay en la última cena nos hablan de Jesús, ¿sí? Ya estuvimos viendo a lo largo de este curso la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de Purim junto a la de Sukkot, y hoy veríamos la fiesta de Pesaj. Como habíamos dicho, esperen que comienzo a compartir. Ahí se está compartiendo, como habíamos dicho, ¿sí? Estamos siguiendo el libro Las fiestas judías y el Mesías, ¿eh? Según este libro, nos estarían faltando en realidad dos fiestas, que son la Rosh Hashanah, la fiesta del Año Nuevo, es el primer capítulo, de este libro, y nos estaría faltando la fiesta de Pentecostés, que pasamos ahora hace un tiempito. Muy interesante también, pero bueno, por las dimensiones del curso hice estas opciones, presenté estas fiestas. Nos quedarían, aquel que quiera puede adquirir el libro, si no es tan fácil adquirirlo, son libros de España, de la BAC, pero bueno, si uno busca, encuentra, como dice la palabra de Dios. Así que ahí quedarían esas dos fiestas para profundizar. Esta última fiesta la dejé para el final, no solo porque también la desarrolla más adelante el propio autor, sino porque quería completar un poquito el curso con, bueno, ahí lo tengo, no se ve, es el libro que tienen ahí en el medio, de Scott Hahn, La Cuarta Copa, que trata un poquito sobre esto mismo, desde otro ángulo, mirando especialmente la celebración de la Pascua judía, el Seder de Pesaj, y analizando tanto los sinópticos como Juan, buscando el sentido pascual de esta fiesta con el trasfondo de esta celebración del Seder de Pesaj. Y por otro lado, ahí también tienen en la diapositiva eh, una página de Luciana, se llama Judía Católica, creo que es Judía y Católica por las dudas, .com, Luciana Robowicz, o no sé cómo se pronuncia, perdón, Luciana. Ella participó de un curso que yo di, este mismo curso lo di hace 2 años, si no me equivoco, en la UCA, y ella participó como alumna. De hecho, esta clase, la del Seder de Pesaj, le pedí a ella que lo diera, ya que ella viene de una familia judía, conoce las celebraciones y las costumbres desde adentro, y me parecía más apropiado. Yo quería para esta clase y no lo logré, ¿sí? Haber hecho ya hace varios años que estoy intentando participar de un Seder de Pesaj. Me han invitado, me han invitado rabinos, me han invitado a participar de la celebración, algún cura que está ahí en contacto con el diálogo con los judíos, me encantaría. La agenda a veces va traicionando y todavía no me hice el tiempo, no me lo permití. Espero para más adelante poder hacerlo y enriquecer también esta clase desde ahí. Evidentemente, ya lo aviso, es una falencia, nunca estuve en el CEDER de Pesaj. Lo que les voy a decir es todo de haber estudiado, no de haberlo vivido. Pero bueno, ahí Luciana tiene en su página no solo videos, hay entrevistas también en Radio María, si la googlean, donde habla de esto, y tiene algún artículo, así como Scott Hahn lo va viendo a través de las copas, de las 4 copas de la fiesta del Seder de Pesaj. Luciana lo va viendo a través de los salmos, y está muy bueno, evidentemente son miradas que se complementan y que nos ayudan desde el orden de esta celebración a tratar de encontrar qué es lo que Jesús estaba haciendo y cómo se ve eso reflejado en los evangelios. Ahora van a entender un poco más. Y acá tengo otro libro, algo puse de esto, no lo metí ahí en la diapositiva porque cambié el orden a último momento, pero la celebración de la Pascua
de León Klenicki, ¿eh? De Editorial San Pablo, justamente lo que muestra es el orden de ese ceder. Están los elementos, están los salmos, bien didáctico, bien sencillo, pero para poder seguir esta celebración. ¿Sí? Entonces, esto para tener un poco el panorama, porque en general todo lo que vine haciendo hasta ahora era solo de las fiestas judías y el Mesías, el libro de Francesco Voltaggio. Ahora me expandí un poquito más y está bueno que lo tengan como literatura. Este de la cuarta copa de Scott Hahn se consigue mucho más fácilmente. De hecho, acá en Ágape, de paso le hago propaganda, en Ágape seguro que este está. Las fiestas judías y el Mesías lo compré hace unos años. En su momento no estaba en Ágape, no sé si los trajo. Vamos justamente a comenzar con esto, las fiestas judías y el Mesías, y el Ceder de Pesaj. Muchos se preguntan, ¿será que fue la última cena, la Pascua judía? Y uno dice, claro que sí, ¿cómo voy a decir que no? Y de hecho, cuando uno va a los sinópticos, lo dice explícitamente. Estoy en Mateo 26, 17. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? ¿Sí? Más claro, échenle agua. ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Y ahí viene la celebración, la institución de la Eucaristía, el anuncio, la traición de Judas primero, la celebración de la última cena y la institución de la Eucaristía. Si vamos a los paralelos sinópticos, esto es igual, ¿sí? Queda clarísimo que lo que se está celebrando es la fiesta de la Pascua. Sin embargo, ustedes saben, ya lo hemos dicho en algún curso, que Juan altera la cronología. En Juan esto pasa antes de la Pascua. De hecho, tienen que retirar el cuerpo de Jesús, ¿se acuerdan? Tienen que retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, porque iban a venir a celebrar la Pascua y tener el cuerpo ahí colgado, les sacaba la pureza que necesitaban para celebrar la Pascua. ¿Sí? En Juan está esa alteración de la cronología. Ahora, no es solo la cronología lo que hace preguntarse acerca de si esta celebración, esta última cena o el ceder de Pesaj, sino que hay algunos otros elementos. Vamos a verlos a continuación. Esto está sacado explícitamente del libro de Scott Hahn, La Cuarta Copa. Mientras me preparo el mate, dice, Gamaliel establece tres requisitos para considerar válido el ceder de Pesaj: la ofrenda del Pesaj, que es el cordero pascual; la matzá, el pan ácimo; y el maror, que son las hierbas amargas. Estos elementos son esenciales para conmemorar la salida de Egipto y la liberación del pueblo judío. Y uno se pregunta, en la última cena está el pan, de hecho Jesús parte el pan y lo reparte, pero del cordero no hay mención y de las hierbas amargas no hay mención, ¿sí? Aunque difieren en los detalles que eligen para situar en primer plano los tres sinópticos, coinciden en que la última cena fue una comida pascual, esa cita que acabamos de leer. ¿Cuál es el problema? Los críticos hacen hincapié en más de uno. Esto de la cronología que yo les decía, pero no es el único. El primero es que los relatos no mencionan algunos de los componentes del menú necesario para el ceder. La búsqueda de una sola palabra cerca de las hierbas amargas o el cordero sacrificial no obtiene ningún resultado. Por más que hojiemos y hojiemos y hojiemos, las hierbas amargas no figuran y el cordero pascual tampoco.
Los críticos señalan además que los discípulos no plantean a su maestro las preguntas prescriptas, que su maestro no narra la historia del Éxodo. Hay un momento del Seder donde hay un diálogo entre los hijos y el padre, o entre los menores y el mayores, que van preguntando por qué esta noche es particular entre todas las noches, es distinta todas las noches. Esta noche es distinta entre todas las noches, contesta el maestro o el padre de la celebración, y así se va haciendo un diálogo de preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas no figuran en el relato de la última cena. Por lo tanto, esa afirmación que originalmente dijimos, bueno, pero obvio que es en la comida pascual, según estos críticos, bueno, no es tan obvio, y de hecho hay elementos para decir que no. El ceder estaba dividido en cuatro partes o pasos. Después vamos a ver que en realidad hay muchos más pasos. Dentro de esas cuatro partes hay muchos más pasos. Y justamente ceder significa eso, es orden. Hay un orden establecido. No es que matabas un cordero, comías panásimo y decías lo que querías, cuando querías, como querías, y era la fiesta pascual. Hay un orden, ¿sí? ¿Cuáles son estos cuatro pasos así a grandes rasgos? El primer paso consistía en una bendición festiva, el Kiddush, pronunciada sobre la primera copa de vino. ¿Por qué el libro de Scott Hahn se llama La Cuarta Copa? Porque en el Seder de Pesach hay cuatro copas. Nos estaría faltando, entre comillas, va a ser el meollo de esta clase, nos estaría faltando en el relato de la pasión la cuarta copa. ¿Qué pasó con la cuarta copa? Entonces, el primer paso consistía en una bendición festiva pronunciada sobre la primera copa de vino, tras la cual se servía un plato de hierbas. El segundo paso incluía la recitación del relato de la Pascua, junto con el salmo conocido como el pequeño Jalel, el Salmo 113. A continuación se bebía la segunda copa de vino. Después venía el plato principal, consistente en cordero y pan sin levadura. Y se apuraba la tercera copa de vino, ¿eh? Conocida como el cáliz de bendición. Vamos a saber que esto no es un detalle menor, el cáliz de bendición. La Pascua culminaba con el canto del gran Jalel, los salmos desde el 114 al 118, y bebiendo la cuarta copa de vino. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos un poquito acá. Tenemos cuatro momentos a lo largo de este ceder, en este orden. Hay muchos más pasos, después los vamos a ver, no nos vamos a detener, pero los vamos a ver. Estos momentos están como simbolizados en cuatro copas, y algo que va acompañando estos momentos son las copas, las comidas, las bendiciones y los salmos. ¿Sí? Luciana, en Católica y Judía, Judía y Católica, perdón, la página, tiene algún artículo donde va desarrollando esto a través de los salmos. Muy interesante, los invito a buscarlo, y poder, aquellos que se queden con ganas de más, poder leerlo. Scott Hahn va a ir midiendo en base a las copas, como dice el título del libro. El de las fiestas judías y el Mesías se va desparramando más en el sentido de la Pascua, que lo vamos a desarrollar también nosotros acá. Entonces, ahí para que tengan el ceder, cuatro momentos, cuatro copas, la recitación de los salmos y las distintas comidas, muy brevemente. En la época del Segundo Templo, tres alimentos eran fundamentales en el ceder pascual. Esto lo dijimos de otra manera: el cordero, los ácimos y las hierbas amargas. El cordero porque Dios ha salvado las casas de los padres en Egipto por medio de la sangre. El relato del Éxodo lo vamos a ver a continuación. El panásimo porque los padres fueron liberados de Egipto. Se llamaba pan de las prisas y pan de la aflicción. Es ese pan que tenían que llevarse al desierto, ese pan que comían rápido, mejor dicho, porque tenían que salir al desierto.
y no tenían tiempo de dejarlo leudar. Y las hierbas amargas porque los egipcios han hecho amarga la vida de los padres en Egipto. Luciana resaltaba que en general lo que se utiliza es apio o alguna otra hierba amarga en la fiesta. Y ahí tenemos las cuatro copas y el ceder, el orden del Pesaj, ¿sí? Está medio distribuido, medio raro, son 14 pasos. Ahí tienen señaladas las cuatro copas, en qué momentos van, y las comidas con sus nombres. Bien, eso está especialmente extraído de este libro que les decía de San Pablo de León Klenicki. ¿Sí? No me detengo en esto, pero para que vean que tiene todo su momento, ¿no? Es como decíamos, que cada uno va haciendo al tuntum lo que le pinta. Bien, continuamos con la cuarta copa de Scott Hahn. Jesús anunció solemnemente que no volvería a beber del fruto de la vid hasta la venida del reino de Dios. ¿Eh? Esto figura en los sinópticos. Cuando está en la última cena, él dice, ya no beberé más del fruto de la vid hasta la venida del reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? Y uno piensa directamente en el cielo. Bueno, cuando esté en el cielo será ese volver a beber del fruto de la vida. Más adelante, de camino al Gólgota, los soldados le ofrecieron vino y Jesús, fiel a su promesa, no lo bebió. Y esto lo remarcan, Mateo y Marcos dicen, no lo bebió. El Evangelio de Juan, por su parte, cuenta que en sus últimos instantes de vida, justo antes de morir en la cruz, Jesús pidió que le dieran vino. Tengo sed. Y lo que es aún más misterioso, después de beberlo, afirmó, todo está consumado. Inclinó la cabeza, o todo está cumplido, dice algunas traducciones, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Es muy interesante, Scott Hahn en su libro comienza así, contando, Scott Hahn era un pastor anglicano que se convierte, de hecho, permítanme, que lo tengo. Vamos a hacerle un poco de propaganda. Pero más. Otros libros de él, parece que estoy haciendo propaganda, pero no. Roma Dulce Hogar, que cuenta justamente su conversión. ¿Eh? Hay unos cuantos más. La Cena del Cordero es uno de los más conocidos de él sobre el Apocalipsis. Tiene sobre el credo, sobre Belén, sobre de todo un poco. Incluso este de Roma Dulce Hogar lo va escribiendo con su señora. Los dos eran anglicanos, él era pastor anglicano, teólogo. Este, y justamente cuenta acá, en este libro, La Cuarta Copa, que en una de las homilías que él estaba escuchando de su maestro, de su pastor, mientras va leyendo el relato de la pasión, dice, y todo se ha cumplido. Y el pastor levanta la cabeza y dice, ¿qué significará esto? Como off the record, ¿no? No estaba preparado, no era un acting. Dice, ¿qué significará esto? Bueno, sigamos. Y sigue. Y Scott se queda como carburando con qué significará esto y se abocó a estudiar a lo largo del tiempo, muchos años, justamente el qué significará esto. Después de muchos años, de muchas conferencias, de muchas presentaciones, termina recopilando en este libro, bueno, toda su investigación en base a esta cuarta copa. Después es un tema que él va abordando en otros lados. Pero bueno, esta pregunta, todo está consumado justo después de beber ese vino que había pedido, tengo sed. ¿Qué significa? Algunos van a decir que no podemos mezclar, ¿sí? Esto es parte del estudio bíblico, que si lees Mateo, si lees Lucas, si lees Marcos, y que no podés ir como intercambiando la teología, por así decirlo. La teología de Marcos es una, la de Mateo es otra, la de Lucas es otra y la de Juan es otra. Lo que dice Scott Hahn, y lo va diciendo a lo largo de sus obras de muchas maneras y muchas veces, es que él tiene la hipótesis de que Juan en realidad ya conocía a los sinópticos. Entonces Juan no es que está haciendo un camino paralelo, los sinópticos son justamente ver de una sola mirada, si ponemos Mateo, Marcos y Lucas,
y miramos así en conjunto, prácticamente, entre comillas, sepan disculpar los pocos detalles, pero prácticamente es lo mismo, van variando en algunas cuestiones. Marcos sería la fuente principal que utilizan Mateo y Lucas, más otra fuente que se llama la fuente Q, pero si seguimos en paralelo, medianamente es el mismo contenido. Y Juan justamente no es de los sinópticos porque se sale de esta mirada, de este caminito en conjunto. Lo que dice Scott es que justamente Juan ya conoce los sinópticos, entonces no es que hace rancho aparte, sino que entra en diálogo con los sinópticos y profundiza ciertas cosas que están mencionadas, pero desde una teología distinta. Bien, entonces, como gran pregunta, ¿qué pasa con el vino? ¿Qué es esto? Ya no beberé más del fruto de la vid hasta que esté en el reino de Dios. ¿Y qué es esto de tengo sed? No lo probó en los sinópticos, sí bebió en Juan y todo se ha consumado. ¿De qué está hablando? Bien, entonces me adelanto, lo que va a decir Scott Hahn es que la cuarta copa es este vino que Jesús tomó en la cruz. Que a propósito, Jesús se va de la Pascua, del Ceder de Pesaj, sin haberlo terminado. Acá tenemos, ¿sí? Está faltando, y de hecho cuando vamos, permítanme, vamos a ir a Mateo. En Mateo habíamos leído Mateo 26, 17 y siguientes. Salteamos Mateo 26 del 20 al 29. Y en Mateo 26, 30, cuando Jesús sale de la supuesta fiesta de Pascua, de la comida, del ceder de Pesaj, el evangelista dice a propósito, después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Después del canto de los salmos. ¿Cuál sería ese canto de los salmos? Ahí lo tienen abajo, espero que se vea el mouse. Lectura de los salmos, el Halel, ¿sí? Entonces, la copa de la institución de la Eucaristía estaría siendo la tercera copa, la copa de bendición, y nos estaría faltando la cuarta copa, con la cual hay que concluir, no es que uno puede terminar cuando quiere. ¿Qué pasó? Se fueron al Monte de los Olivos, cantando los salmos o rezando los salmos del Halel, y no concluyeron la última cena. ¿Por qué no concluyeron la última cena? Justamente lo que va a decir Scott Hahn es que, ¿por qué? Porque la última cena concluía la Pascua, la celebración de la Pascua, culminaba con la cuarta copa, que es la copa que tomó Jesús desde la cruz, ese vino avinagrado que tomó desde la cruz, y en el cual puede decir todo se ha cumplido, porque en realidad el Cordero que no está mencionado en los sinópticos, el Cordero es Jesucristo, ¿sí? Y la Pascua ya no es el ceder de Pesaj, sino que la Pascua es la muerte de Jesús, muerte y resurrección. ¿Está bien? Entonces, eso es como panorámicamente todo esto. Vamos ahora, siguiendo el libro de las fiestas judías y el Mesías, a profundizar no en el orden, no en todos estos pasos, sino eh, en el sentido de la Pascua. Para eso, obviamente que tenemos que ir al Éxodo, ¿sí? La Pascua judía es el paso de la esclavitud en Egipto hacia la liberación, atravesando el Mar Rojo, la liberación eh, y la llegada el día de mañana, después de 40 años, a la tierra prometida. Pero es la liberación de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 12:13 dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Todas las plagas, las ranas, las distintas plagas. Y la última era
el ángel exterminador sobre los primogénitos, tanto de animales como de personas, que muere el primogénito del faraón. Para que no mueran los primogénitos de los judíos, había que asperjar, ahí lo tenemos, con una rama de hisopo, atentos, con una rama de hisopo, los dinteles de las puertas de los judíos. Y el ángel exterminador, viendo la sangre del cordero de Pascua, seguía de largo y no pasaba a llevarse el primogénito de esa casa. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. ¿Eh? Ese paso de la esclavitud a la liberación, en griego es el éxodo, éxodos, designa exactamente un camino, ¿sí? Ahora que estamos con el sínodos, caminar juntos, éxodos es un camino hacia afuera. En Pesaj los judíos festejan, en la Pascua los judíos festejan el éxodo de Egipto, mientras que en la Pascua los cristianos celebran el éxodo realizado en Jesucristo, su paso de este mundo al Padre. Bueno, vamos con esta raíz, la raíz ibrí, viene del hebreo, ya dejamos el griego, como estábamos acá con el Éxodo, vamos al hebreo, recordemos, Antiguo Testamento prácticamente, pero escrito en hebreo, ¿sí? Viene de la raíz. Ahí tenemos el problema, que no tiene, vamos a decir, ibrí o abra, no tiene vocales el hebreo. Esas letritas que ven ahí son consonantes, que significa pasar de largo. El verdadero hebreo es, por tanto, el que pasa de largo, el que cumple el éxodo desde su propio Egipto, dejándose conducir por Dios hacia la libertad. Para los cristianos, Jesucristo cumple la realidad contenida en este misterioso nombre. Él es el hebreo que ha pasado de largo a la otra orilla, que ha atravesado la muerte. En Juan 13:1 se afirma que ha llegado la hora para Jesús de pasar de este mundo al Padre. Después de esta afirmación empieza la narración de la última Pascua vivida por Jesucristo en el cenáculo. Bueno, acá tenemos de todo un poco. Lo primero es, y justamente esta es la invitación más grande de todo el curso, a través de las fiestas judías y el Mesías, meternos en primero nuestras raíces, ¿sí? Y poder entender nuestras celebraciones. Hay fiestas de los judíos que nosotros absorbimos, la Pascua es una de ellas, no hay duda. Pentecostés, es interesantísima la fiesta de Pentecostés, pero los dejo ahí con la intriga para que compren el libro. Es buenísimo, el significado del Pentecostés es buenísimo. Y nosotros las absorbemos y no las absorbemos solo por lo ritual, las absorbemos resignificando el significado que tienen. Pero para ello nosotros tenemos que profundizar en ese significado y nos ayuda un montón a vivirla como Dios manda, digo, a vivir las celebraciones de verdad, sabiendo lo que estamos haciendo. Esa es la gran invitación. Nosotros vivimos, y muchos de estos cursos apuntan a eso, vivimos sin entender lo que celebramos, vivimos sin entender lo que confesamos. Nuestra invitación a través de estos cursos bíblicos es que podamos adentrarnos mucho más profundamente en el misterio desde el conocimiento de ciertas cosas que en general los cristianos y católicos desconocemos. ¿Sí? Vivir la Pascua sabiendo todo esto nos ayuda a vivirlo más profundamente. Que comienza el relato de la pasión, según San Juan, diciendo que llegó la hora de pasar de este mundo al Padre y que todo ese relato es ese paso, esa Pascua hacia el Padre, Pascua a través del dar la vida, Pascua a través de la oración por su pueblo, por sus apóstoles, por cada uno de nosotros, nos ayuda un montón, ¿sí? Entender a Jesús como ese paso de libertad, bueno, a nosotros, ¿no? El paso del pecado, de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia, San Pablo en su conjunto. Bueno, qué lindo que podamos profundizar desde ese sentido. Perdón, me sale la homilía en el medio, pero es parte de esto, si no,
es simplemente estudiar para tomar notas y llenar un cuaderno. Bueno, vamos a continuar. Esto era desde la raíz del hebreo, ibrí, como lo propio del pueblo hebreo, el pasar de largo, y justamente como propio de Jesús, el hebreo por excelencia, ese que pasa, que nos ayuda a nosotros a pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. El sicarón no es solo la memoria de lo que ha ocurrido. Esto justamente, la fiesta de Pascua es un memorial. Es hacer memoria. Para el pueblo de Israel, el hacer memoria va a ser fundamental. Y por eso este diálogo que se daba entre el niño menor y el padre, porque esta noche es tan especial. Bueno, esta noche es tan especial y recuerda. Una y otra vez en el Antiguo Testamento Dios va a invitar al pueblo de Israel a recordar, volver a pasar por el corazón. Recuerda, recordar la alianza, recordar la paternidad de Dios, recordar el reinado de Dios, recuerda. Zacarías, justamente la raíz sacar, viene, ven que es sicarón, presten atención a las consonantes, no a las vocales. Zacarías, es justamente que Dios recuerda. ¿Qué es lo que Dios recuerda? Dios recuerda su alianza. ¿eh? Entonces, el sicarón no es solo la memoria de lo que ha ocurrido en el pasado, recordar y como contar anécdotas, sino que es más bien la nueva actualización del acontecimiento que se celebra en la liturgia. El acontecimiento de salvación recordado en la celebración litúrgica se cumple en el hoy de la asamblea, porque el Señor es un Dios vivo que continúa su historia de salvación. Ahí tiene, Sicarón, Sacar, Zacarías, todo eso viene justamente del recordar. ¿eh? ¿Qué es el Sicarón? Es la sangre del Cordero Pascual. ¿eh? Porque con esa sangre no solo recordamos, sino que en cierta manera actualizamos ese compromiso de Dios de pasar de largo y de liberar. Y recuerda el pueblo de Israel justamente ese paso de la esclavitud. Las hierbas amargas tienen eso, recordar que fueron esclavos y la amargura de esos 40 años en el desierto. Bueno, acá vamos a leerlo, no me voy a explayar en esto, nosotros ya en otros cursos hemos profundizado en la quedad de Isaac. La quedad es el pasaje ese de la atadura, eso significa la quedad, donde iba a ofrecer la vida a Isaac, hay todo, bueno, esto es para profundizar, justamente, y Dios cuando detiene el cuchillo que va a sacrificar a Isaac, dice, había dicho antes, en realidad, cuando Isaac pregunta a su padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Cuando el ángel le frena la, la mano en alto con el cuchillo, aparecen los cuernos del carnero en la zarza, que es muy interesante como algunos padres eh, utilizaban esa imagen del carnero enredado en la zarza como Cristo con la corona de espinas. Estos son lecturas más tipológicas y más libres, pero que nos ayudan mucho de los padres, que las hemos perdido mucho. Vamos a leer esta diapositiva. No me detengo tanto porque ya en otros cursos hemos profundizado. Las realidades de la aquedad de Isaac, circuncisión, sangre de la víctima, tienen estrecha relación con la alianza. La circuncisión va a ser el gran signo de la alianza. Jesús se refería a la sangre del cordero, tan importante en el ritual descrito en el Éxodo, pero ciertamente también a la sangre de la alianza, de la que se habla en Éxodo 24:8. Aquí Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios de comunión, diciendo, esta es la sangre de la alianza. Ya lo vimos en la fiesta del Yom Kippur, cuando también
va el sacerdote asperjando con la sangre de uno de los corderos al pueblo, bueno, justamente también está de fondo esto, esta aspersión de Moisés que rocía al pueblo con la sangre del sacrificio. Ahora, la sangre de Cristo derramada por los hombres es la sangre de la nueva y eterna alianza, en virtud de la cual el cristiano es introducido en el reino de los cielos. De paso, parece que Scott Hahn me hubiese pagado para esta clase, pero no se preocupen que no. Justamente el gran estudio, y si no me equivoco, la tesis doctoral de él, es sobre la alianza, él y sus seguidores, por así decirlo, la escuela, la universidad en la que él trabaja, siguen un poquito toda esta línea de la alianza como el gran, no solo él, evidentemente, esto es algo así que está en la Biblia. La alianza es el gran término que va aunando, englobando la Biblia, por eso hablamos de la antigua y la nueva alianza, no es un invento de él, pero él profundiza mucho en este concepto de alianza y a través de distintas cuestiones va justamente profundizando. Recordemos que Jesús utiliza la palabra alianza en la institución de la Eucaristía, justamente esa nueva y eterna alianza. A ver si... Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26, 28. ¿Eh? Es el mismo Jesús que da el concepto de alianza, obviamente tomado del concepto de alianza del Antiguo Testamento y de lo propio de esta fiesta de la Pascua. ¿Eh? Pero él lo explicita. Esto es la nueva alianza, sangre de la nueva y eterna alianza. Ahí está retomando conceptos de Ezequiel y de Jeremías, que ya lo hemos visto en otros cursos, así que tampoco me detengo. Vamos a esta diapositiva. Cuando tiene sed en la cruz, cuando Jesús tiene sed en la cruz, se le ofrece una esponja empapada en vinagre, sujetada a una rama de hisopo, ¿sí? Ese hisopo, que sea una rama de hisopo, no es casualidad. Recordemos esa imagen que yo les había dicho, que justamente era con una rama de hisopo que en el Éxodo había que marcar los dinteles de las puertas. El hisopo no se utilizaba para esto, por eso hay que pensar que el evangelista haga alusión al Cordero Pascual, ya que la aspersión de la sangre del Cordero Pascual sobre las jambas de las puertas, según Éxodo 12:22, sí se hacía con un manojo de hisopo. Por último, como ocurría también con el Cordero Pascual, a Jesús en la cruz no le quebraron ninguno de los huesos. Esto también lo vimos en la fiesta del Yom Kippur. Eh, los corderos de la Pascua y los corderos para ser ofrecidos en el templo tenían que cumplir ciertas rúbricas. Eso está explicitado en el Levítico especialmente. No se ofrecía cualquier cordero para que no le den las obras a Dios. Tenían que ser corderos de determinadas características, sin mancha, sin quebraduras, para no ofrecerle cordero más fulero a Dios, entre otras cosas. Entonces, por eso también es que en las mesas de los cambistas y en los vendedores del templo se vendían los pichones de paloma, los corderos, los distintos animales y las distintas ofrendas en base a las características. Estaban como chequeados, si se quiere, por los sacerdotes para que se ofrezcan animales que cumplían la ley. Bueno, a Jesús no se le quiebra ninguno de los huesos porque al cordero pascual no se le podía quebrar, no podía estar quebrado. ¿Sí? El cordero y la queda, esto ya lo vimos, no, prefiero no detenerme tanto en eso. Bueno, vamos a ver esta diapositiva que tiene que ver con la queda. En el Targum Neofiti, a Génesis 22:10, además,
Isaac exhorta a su padre con estas palabras. Abba, ¿sí? Ojo, Abba, recuerden el término de padre. Átame bien, no sea que yo dé patadas y no sea válido tu sacrificio. Lo que está mostrando acá el Targum Neofiti es que el sacrificio de Isaac, porque nosotros nos hacemos la idea de Abraham llevándolo a la fuerza, Isaac pataleando sobre el altar y cómo va a sacrificar a su hijo. Justamente lo que está haciendo hincapié el Targum es que si Isaac tenía la fuerza para llevar los palos para quemar el holocausto, no serían dos ramitas, había que quemar un cordero o una persona en el caso de Isaac. Iba a ser, tenía que ser buena leña, con lo cual Isaac no era un pibito, no tenía 8 años, ¿sí? Era un muchacho ya y con suficiente fuerza. Y lo que hace el Targum es poner en palabras de Isaac, con este Abba, padre, papá, ¿sí? La voluntad de que lo ate y que lo ate con fuerza, para que no pueda escaparse y para que no quede invalidado, por así decir, el sacrificio. Con lo cual no es Abraham a la fuerza quitándole la vida a Isaac, lo que muchas veces se le adjudica como este Dios malévolo, nuestro Dios que ofrece la vida de su hijo, sino que es el mismo hijo que ofrece la vida en rescate. En el caso de Isaac por Abraham y por su pueblo, en el caso de Jesús por todos nosotros. No sea que yo dé patadas y no sea válido tu sacrificio. En este texto se compara a Abraham con el jefe de familia judío que lleva el cordero al templo para inmolarlo en el día de Pesaj. Y se equipara a Isaac con el cordero que tenía que atarse para el sacrificio. Nótese que en la frase antes citada, Isaac llama a su padre Abba. También Jesús en Getsemaní oraba a su padre, llamándolo Abba, antes de ser atado para ser conducido a la pasión. Juan especifica en su evangelio que Jesús fue atado. ¿No? Véanlo, Juan 18:12 y Juan 18:24. Dos veces aclara que fue atado. Acá recordemos que nada está escrito en la Biblia porque sí, no es bueno porque pintó, porque no se le ocurrió otra palabra. Y de hecho es propio de la literatura judaica estas referencias. Nosotros citamos poniendo una nota al pie. Véase página 14 de la tesis del padre Patricio, bla, 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 bla. Véase página 26 de Scott Hahn, La Cuarta Copa. Bueno, los judíos no citaban así, primero porque no tenían libros, no tenían páginas, eran rollos, era imposible de citar. Citaban mencionando las mismas palabras. Aquedad, atadura, aquedad, atadura, hisopo, hisopo, ¿eh? Eh, alianza, alianza, sangre, sangre. Están como escribiendo en paralelo. Esto aparece por todos lados en la Biblia. Entró en un burro, Salomón, entró en un burro, Jesús. Bueno, en Jerusalén, los dos, evidentemente. Entonces, todas estas cuestiones para nosotros son como aprender un género literario nuevo, aprender un idioma nuevo, y es justamente para eso que estamos haciendo estos cursos. Según la tradición judía antigua, por tanto, Isaac, como era adulto, se ofreció espontáneamente y no forzado por su padre. También nosotros decimos de Cristo en cada celebración eucarística, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. ¿eh? Esto en contra de todos estos que dicen, bueno, esa mirada malévola del padre que ofrece su hijo por justificación como pago por la ofensa que había recibido. Todo eso está, pero no desde la mirada esa malévola, sino que justamente acá Abraham e Isaac nos ayudan a mirar desde otro ángulo esta fiesta. ¿Sí? Los panes ácimos, que era uno de los tres elementos, recordemos el cordero, que es todo lo que acabamos de ver, los panes ácimos y las hierbas amargas, esos tres elementos tenían que estar. Y la copa también, o sea, las cuatro copas tenían que estar. De hecho, estaba la orden, o se organizaban los judíos
para que a nadie le falte, incluso el más pobre tenía que tener vino para celebrar la Pascua, ¿eh? Y para poder brindar en esas cuatro copas, bendecir esas cuatro copas. ¿Sí? Los panes ácimos. Un elemento esencial de la preparación de la cena es la búsqueda minuciosa del hametz, de la levadura. Esto es muy importante y hay muchas referencias bíblicas a esta levadura, cuyos restos hay que eliminar de la casa según está prescrito en la Torá. ¿Sí? No podía haber levadura. Todos esos días, si no me equivoco, esto tómenlo con pinzas, creo que desde 8 días antes, había que limpiar toda la casa y que no quede rastro de levadura. ¿Eh? Justamente para darle un lugar central a la matzá, estos panes sin levadura. Los rabinos afirman que la levadura es símbolo de la inclinación malvada que fermenta en el hombre y le induce a pecar. No es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja, dice San Pablo, para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con pan, con ácimos de pureza y verdad. ¿Sí? ¿Ven cómo con esta fiesta judía podemos entender mejor este extracto de la carta a los Corintios? Lo mismo que la última cena y lo mismo que la celebración de la Pascua. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo habla de esto de la levadura, nosotros decimos de qué está hablando. Compramos las prepizzas en el supermercado y ni bola le damos a la levadura, salvo con algunas buenas tortas fritas. Pero a nosotros todo esto nos es ajeno. En realidad la levadura tenía un simbolismo ya muy grande y cuando está utilizado en la Biblia no es en vano. Eliminar la levadura de las casas significa, por tanto, entrar en la novedad de la Pascua. ¿Sí? Así que esos panes tienen un significado grande. Y por último, estas hierbas amargas, ya algo lo habíamos hablado, porque amarga había sido la esclavitud en Egipto. Este es el simbolismo de estas hierbas amargas. Y justamente la celebración, en Juan 13 lo explica, lo explica, no lo menciona explícitamente, esto lo retoma Luciana en alguno seguro en algún reportaje que le hicieron en Radio María, que escuché el otro día, entiendo que también en el artículo debe estar. ¿Eh? Un símbolo de la libertad es justamente el comer recostado. Los esclavos no comían recostados. ¿Sí? También Jesús y sus discípulos, estoy ahí al final de la diapositiva, también Jesús y sus discípulos han comido la Pascua recostados. El discípulo que Jesús amaba estaba recostado en la última cena al lado de Jesús. ¿Sí? Por eso es que dice que tenía la cabeza junto al pecho de Jesús, porque estaba recostado. Así comían los que eran libres, no cualquiera comía recostado. Bueno, esto para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos terminando entonces, pero enfocando esto de la cuarta copa, ¿sí? Vamos a poner el foco en estos últimos minutos en esto de la cuarta copa y después dar como una conclusión a todo el curso. En esta diapositiva vemos esas cuatro copas, hacemos hincapié en aquel, o recordamos, mejor dicho, aquel todo se ha cumplido, después de haber bebido el vino en la cruz. Cada copa tiene un nombre diferente y tiene una función concreta durante la cena. En ese Seder de Pesaj, decíamos que comienza con una copa, termina con una copa y después hay otras dos copas en el medio. La primera copa es la que nos introduce a la celebración. Es la copa de bendición, el Kiddush. La segunda copa, llamada la copa del juicio o del dolor, se sirve y da inicio a la liturgia pascual, donde se relata la historia de lo que pasó en el Éxodo. Se explican los símbolos de la comida especial de este día y se canta el Salmo 113, ese pequeño jalel que habíamos hablado. La tercera copa está relacionada con la cena, la comida, el pan sin levaduras, las hierbas amargas y otros alimentos, cuyos símbolos apuntan a rememorar la historia del Éxodo.
Esta copa es llamada la copa de redención. La tercera copa es la copa de redención. Esta sería la de, la de la consagración. ¿Sí? Creo que en algún momento dije la copa de bendición y me equivoqué, esa era la primera. Luego de hacer la bendición de esta copa, se cantan los salmos del 114 al 118, que serían esos salmos que hacía referencia cuando se fueron para el Monte de los Olivos. Y al finalizarlo se toma la copa final, la cuarta copa. La cuarta copa, la copa de la alabanza, da fin a la celebración y completa el rito pascual. Esta es la que estaría faltando, en cierta manera, si la tercera copa, que justamente dice después de haber dicho la bendición, tomó la copa, está hablando de esta copa de redención. Nos está faltando, salieron, se fueron al Monte de los Olivos cantando los salmos, y la cuarta copa, bueno, es justamente la que dice Scott Hahn, que sería la copa en la cruz cuando pudo decir todo se ha cumplido. Siguiendo los relatos de la última cena en los distintos evangelios, podemos identificar la presencia de diferentes copas de bendición. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Justamente en memoria, ya lo vimos, ese sicarón. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. En este Evangelio identificamos la presencia de dos copas y podemos darnos cuenta que se refiere a la segunda y tercera copa del Ceder de Pesaj. La primera ya había sido, la segunda es tomando una copa dio gracias y dijo: Tomen y compartla, y después tomó otra. Esta es la copa de la nueva alianza, ¿sí? Segunda y tercera copa del Ceder de Pesaj, porque la tercera copa es la que se toma y bendice luego de la comida, y Lucas lo deja claro. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Bien, en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo aparece lo mismo. Jesús, después de comer, bendice la tercera copa. Ven cómo, conociendo, insisto, yo tengo el déficit de que nunca lo vi, no lo presencié. De hecho, me quise contactar con Luciana, entiendo que no lo logré a través de la página. Igual después reviso, creo que tengo su mail. Pero está esa intención. Qué lindo poder participar de un ceder de Pesaj y entender y ver ahí como la raíz de nuestra fe y de la Pascua y de la misa. ¿eh? Nosotros ya vimos en algunos otros cursos, a ver si lo tengo acá a mano, Roots. Bueno, lo tengo por ahí, nuestras raíces judías, las raíces judías de la Virgen María, las raíces judías de la última cena, de la Eucaristía. Esos son escritos de Brand Pitre, que es, si no me equivoco, un discípulo de Scott Hahn, que justamente sigue esta línea: poder encontrar en las raíces judías nuestras raíces y poder entender mucho de esto que si no se nos pasa desapercibido. En cuanto a la tercera copa, ahora bien, en cualquier cena de Pesaj, el paso que vendría a continuación es el canto de los salmos, y luego la bendición de la última copa, la cuarta, con la que se concluye la celebración y el rito pascual, y con la que se debe concluir, o sea, si no, no está concluido. Continuando el recorrido de los evangelios, podemos ver que el próximo paso, el canto de los salmos, está claramente enunciado. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Y la cuarta copa
Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, después de beber, ¿sí? El vinagre, que es vino añejado, dijo Jesús, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Bien, ahí a 400 kilómetros por hora, pero recopilamos un poco todo lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Tratando de dar una conclusión a todo este curso. Que bien nos hace profundizar en la palabra de Dios. Muchos me decían, y tomo algunos en base a la segunda clase, me parece, cuando hablamos de los macabeos, en estas semanas me dijeron dos o tres, ay Pato, pero los macabeos no los leí nunca, no los conozco, no entiendo nada de los macabeos. Alguno me dijo, fue muy difícil la clase. Bueno, me alegro, ¿eh? No por hacérselos difícil, sino justamente por invitarlos a más. Tenemos que profundizar en nuestros conocimientos de la escritura. En los libros de los macabeos, vayamos a los macabeos. Todavía no tuve tiempo de escuchar las repercusiones de Esther, ¿eh? Pero el libro de Esther en general no lo conocemos. Esther, Ruth, los profetas algunos un poquito más, pero hay cantidad de libros del Antiguo y del nuevo también, que desconocemos. Bueno, para eso estamos en estos cursos, para animarnos a leer la Biblia, vayamos a la Biblia. Estos cursos, la idea es que los dejen con sed de más. Algunos irán a buscar el libro de Scott Hahn, otros irán a buscar el libro de Francesco Voltaggio, pero la idea es que todos vayamos a abrevar a la Biblia y leer las introducciones de la Biblia, leer, si quieren no se enrieden tanto con las notas al pie, depende el grado de profundidad que quieran, pero por lo menos las introducciones a cada libro, ¿eh? Y animarnos a tener sed de más, ¿eh? De profundizar, de conocer más. Insisto, la cuarta copa, los salmos. A mí mismo me falta, quisiera leer, no lo leí el artículo de Luciana, ¿eh? El de Scott Hahn hacía 2, 3 años que quería leerlo para poder profundizar y mejorar la clase. Lo conseguí. Pero hay un montón para seguir ahondando. Bien, pero no los torturo más. Si vamos con un pedido o dos pedidos, uno en realidad, divulgar estos cursos. Nosotros venimos hace 2020, empezamos en el 2020, hace 5 años. Gracias a Dios son muchos que nos siguen, los cursos se van viendo, vamos mejorando, cambiando, a veces es directo por YouTube, a veces es directo por el Zoom, a veces hemos intentado otras maneras, hemos hecho alguna reunión presencial. Tenemos, y yo les voy a poner en el abajo, en el YouTube, el link de un blog. En el blog están, les voy a poner también el link del Instagram. Nosotros vamos buscando maneras de difundir un poco más nuestros cursos. Tienen todos los cursos subidos al canal de YouTube y los tienen todos subidos o los estamos subiendo al blog, junto con algunos otros proyectos. Bueno, ayúdennos a difundir, ¿eh? Hay algunos, me acuerdo del primer curso que tuvimos, quedamos asombrados, nos seguían de Miami, de Chile, de algunos otros lados. Ayúdennos a que esto se dé a conocer, ¿eh? A veces nos quejamos, bueno, pero en catequesis a mí nadie me habló de esto. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Supongo que en la catequesis no se va a hablar de esto. Esto es profundizar un poco más. Pero si ustedes nos ayudan a dar a conocer todas estas dimensiones ocultas en general en la Biblia, ocultas no porque las escondemos, sino porque no profundizamos, vamos a conocer mucho más nuestra fe, vamos a acercarnos mucho más a la persona de Jesucristo y se nos abre no solo la cabeza, sino el corazón. Pero bueno, eso vamos a lograrlo con la ayuda de ustedes. Si Dios quiere, después de las vacaciones, esto también, suscríbanse al canal y no sé si es hacerse amigo, no manejo la tecnología en Instagram, síganos en Instagram, porque seguramente después de las vacaciones haya un curso de Luisa acerca de los salmos. Si Dios quiere, Luisa está presentando su tesis del Apocalipsis dentro de poco, y ya se nos libera un poquito más para los cursos, pero de paso recen por la presentación de Luisa de la tesis del Apocalipsis.
pero nos ayudan a profundizar y vamos con los salmos que lo venimos prometiendo hace un tiempo. Varios están queriendo ese curso y no lo venimos logrando. Sí, si Dios quiere, después de las vacaciones tendremos. Pero como no tenemos grandes maneras de publicitarnos más que los mails y demás, si ustedes se suscriben al canal y se suscriben, se hacen amigos o lo que sea de Instagram, les va a llegar la notificación del fly. Bueno, no rezamos al comienzo de acelerado nomás. Vamos a rezarle un gloria ahora a Dios, dando gracias por este abrirnos el corazón y acercarnos a tantas dimensiones de nuestra fe. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga con su paz y con su amor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a todos por seguirnos, gracias por las colaboraciones que van haciendo también con los fondos para que podamos seguir haciendo estos cursos y gracias a todos por difundir todo lo que vamos haciendo. Dios los bendiga.